En este día abordaremos el tema de digestión y absorción de proteínas. Primero que nada es importante recapitular acerca de qué son las proteínas. Estas son las macromoléculas biológicas más abundantes y están presentes en todas las células y en todas las partes de las mismas. Las proteínas también presentan una gran variedad. En una sola célula se pueden encontrar miles de clases de proteínas diferentes, que varían en tamaño, que van desde péptidos relativamente pequeños hasta polímeros enormes. Las proteínas poseen múltiples funciones, entre las que podemos mencionar funciones de tipo estructural, catálisis, funciones hormonales, funciones de defensa, transporte, neurotransmisión, entre muchas otras. La clave de la estructura de los miles de proteínas diferentes se encuentra en la presencia de los 20 aminoácidos que las constituyen, los cuales se encuentran unidos de forma covalente en secuencias lineales características. Cada uno de estos 20 aminoácidos tiene una cadena lateral propia que determina sus propiedades químicas, por lo que los consideramos como el alfabeto en el que está escrito el lenguaje de la estructura proteica. Así podemos agruparlos en 5 clases principales basados en las propiedades de sus grupos R, en especial su polaridad o tendencia a interaccionar con el agua a pH biológico. Así, podemos clasificarlos en aminoácidos con grupos R apolares alifáticos, grupos R aromáticos, grupos R polares sin carga, grupos R cargados positivamente o básicos y grupos R cargados negativamente o ácidos. El requerimiento promedio diario es de 0,66 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Esto nos da una ingesta de referencia de 0,825 gramos de proteína por kilogramo de peso, lo que admite una variación individual de aproximadamente 55 gramos al día o de 8 a 9% del consumo de la energía. La ingesta media de proteínas en los países desarrollados va de 80 a 100 gramos diarios. Estamos hablando de alrededor del 14 al 15% del consumo de energía. El intestino recibe a diario de 70 a 100 gramos de proteínas que provienen de la dieta y de 35 a 200 gramos de proteína de origen endógeno. Esta última es secretada en el intestino, principalmente por enzimas, o se desprende del epitelio como consecuencia del recambio celular. La digestión y absorción de proteínas es extremadamente eficaz. De esta gran carga solo se pierden por las heces de 1 a 2 gramos de nitrógeno al día, que equivalen de 6 a 12 gramos de proteína. Todos los organismos necesitan de fuentes de energía y otros materiales que permitan su funcionamiento y el crecimiento. La supervivencia del organismo depende, a grosso modo, de su capacidad para extraer y asimilar estos recursos a partir de los alimentos que ingieren. El tracto gastrointestinal y los órganos asociados a él, que serían el hígado y el páncreas, desde un punto de vista funcional, son los responsables de la digestión y absorción de los alimentos. La función global del tracto gastrointestinal es descomponer los alimentos en componentes que puedan absorberse y ser utilizados por el cuerpo, excretando a continuación los materiales que son no absorbibles. Los diferentes segmentos anatómicos del tracto gastrointestinal desempeñan funciones que están relacionadas con la digestión y la absorción. Así tenemos que la boca, el estómago y el duodeno se encargan del proceso inicial de la mezcla del alimento ingerido y de iniciar la digestión. En el duodeno, las secreciones biliares y pancreáticas acceden a través del conducto colédoco. Así tenemos que el intestino delgado es la principal zona digestiva. A nivel del yeyuno, continúa el proceso digestivo y empieza el proceso de absorción, que continúa en el ilion. En el intestino grueso, estamos hablando de ciego, colon y recto, principalmente el colon, está implicado en la absorción y secreción de agua y electrolitos y participa en la recirculación de los ácidos biliares al hígado. Teniendo en cuenta toda la ingesta y las secreciones que se dan por el tracto gastrointestinal, pasa un gran volumen de líquido. Estamos hablando de aproximadamente 10 litros cada día. Es importante también diferenciar los conceptos de digestión y absorción. Cuando hablamos de digestión, estamos refiriéndonos al proceso por el que el alimento se descompone en componentes lo suficientemente simples para ser absorbidos en el intestino.
En cambio, la absorción es la captación de los productos de la digestión por parte de las células intestinales y su posterior liberación a la sangre o a la linfa. La digestión y la absorción de los nutrientes está estrechamente relacionado y están regulados por el sistema nervioso, las hormonas y los factores parácrinos. Otras funciones esenciales del tracto gastrointestinal son la absorción de agua y la absorción y secreción de iones como sodio, cloruro de potasio y bicarbonato. La digestión tiene un componente mecánico importante. La masticación desmenuza los alimentos para que puedan ser deglutidos, mientras que la adición de la saliva en la boca comienza el proceso digestivo y actúa como lubricante para que se facilite la dilución. El alimento pasa entonces al esófago mediante un proceso impulsado por el reflejo esofágico a medida que se traslada al estómago. El alimento se va degradando en partículas más pequeñas. La presencia del material digerido dispara el peristaltismo y esto ayuda aún más a mezclar los alimentos, además de estimular las secreciones digestivas. El proceso de la digestión se caracteriza por una serie de etapas que ocurren de forma secuencial. Así tenemos que se da lubricación y homogenización del alimento con líquidos segregados por las glándulas del tracto intestinal y todo esto comienza a partir de la boca. Se da secreción de enzimas cuya función principal es descomponer las macromoléculas en una mezcla de oligómeros, dímeros y monómeros. Aparte de eso, también tenemos secreción de electrolitos, iones de hidrógeno y bicarbonato en los diferentes puntos del tracto gastrointestinal para que se optimicen las condiciones para la hidrólisis enzimática. Además, tenemos secreción de ácidos biliares para que se puedan emulsificar los lípidos de la dieta, facilitando la hidrólisis enzimática y la absorción. Se da otra hidrólisis adicional de oligómeros y dímeros a nivel de yeyuno mediante enzimas que se encuentran ligadas a la superficie de la membrana. También se da un transporte específico de material digerido a los enterocitos y de ahí a la sangre o a la linfa. Finalizando, tenemos el reciclado de los ácidos biliares y por último la reabsorción de agua y electrolitos. Todos los procesos anteriormente mencionados permiten la interacción del líquido, pH, sustancias emulsionantes y enzimas. Esto a su vez exige la acción secretora concretada desde las glándulas salivales, el hígado y la vesícula biliar, el páncreas y la mucosa intestinal. La digestión de un nutriente en concreto puede tener lugar en puntos diferentes del tracto gastrointestinal. Los lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas pueden digerirse en numerosos puntos a lo largo del aparato digestivo. La mayoría de enzimas digestivas se segregan como precursores inactivos o en forma de zimógenos. ¿Qué es un zimógeno? Es una proenzima o un precursor enzimático inactivo, es decir, que no cataliza ninguna reacción como lo hacen las enzimas, y que para activarse necesita de un cambio bioquímico en su estructura que lo lleve a conformar un centro activo donde se pueda realizar la catálisis. A excepción de la amilasa salival y las lipasas linguales, las enzimas digestivas se segregan en la luz intestinal como precursores inactivos llamados zimógenos. La secreción de las enzimas intestinales es similar en las glándulas salivales, la mucosa gástrica y el páncreas. Estos órganos contienen células especializadas para la síntesis, almacenamiento y transporte de gránulos de zimógenos a la superficie celular y de ahí a la luz intestinal. Una vez que adquieren su conformación activa, en general estas enzimas pueden activar sus propios precursores. La activación de sus precursores puede iniciarse por un cambio en el pH, por ejemplo, tenemos el caso del pepsinógeno en el estómago que se convierte a pepsina cuando tenemos un pH por debajo de 4, o por la acción de enteropeptidasas específicas ligadas a la membrana de la mucosa del duodeno. Las proteínas se fragmentan mediante hidrólisis de los enlaces peptídicos por medio de peptidasas. Estas enzimas pueden o bien escindir los enlaces peptídicos internos, a las cuales estaríamos llamando endopeptidasas, o escindir un aminoácido cada vez de los grupos terminales carbonilos o aminos del polipéptido. Las endopeptidasas descomponen los polipéptidos grandes en oligopéptidos de menor tamaño, sobre los que actúan exopeptidasas para dar los productos finales de la digestión proteica,
aminoácidos y dipéptidos y tripéptidos, que a continuación son absorbidos por los enterocitos. En función del origen de las peptidasas, el proceso de digestión proteica puede dividirse en una fase gástrica, una fase pancreática y una intestinal. Ahora bien, ¿cómo se da la secreción gástrica y su regulación? El jugo gástrico es un líquido acuoso que contiene ácido clorhídrico, pequeñas cantidades de otros aniones y cationes, la enzima proteolítica pepsina y la glucoproteína mucina. La superficie del estómago está protegida del ácido clorhídrico y de las enzimas por la mucina del moco gástrico, la cual, además de amortiguar el pH gástrico, inhibe la actividad de la pepsina. La secreción gástrica se inicia por un mecanismo nervioso a través del vago. Su estímulo principal es la ingesta de alimentos. La acetilcolina, que es el neurotransmisor del vago, interacciona con los receptores colinérgicos de las células parietales y esto estimula la secreción gástrica por un mecanismo mediado por calcio parcialmente. Luego tenemos que también existe otro estímulo que es muy importante para que se dé la secreción gástrica, que es la producción de la hormona conocida como gastrina. Los estímulos más importantes para la secreción de la gastrina son los aminoácidos y las proteínas de los alimentos. El inhibidor de la gastrina es el aumento de la acidez del jugo gástrico y también se inhibe por la presencia de la colecistocinina y la somatostatina. Las células parietales de las glándulas gástricas son las que se encargan de secretar el ácido clorhídrico. Ahora bien, ¿cómo se produce este ácido clorhídrico? El dióxido de carbono que se produce en el metabolismo de la célula parietal se suma al que proviene de la sangre para unirse al agua en una reacción que es catalizada por la anhidrasa carbónica, posteriormente formando ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en protones. Los protones son secretados a la luz del estómago por un mecanismo de intercambio que introduce potasio en la célula mediante la energía proveniente de la hidrólisis de ATP. El bicarbonato pasa a la sangre a cambio de un ion cloruro, el cual penetra a la célula parietal a través de un canal y se transporta a su vez a la luz del estómago. Puesto que el potasio también se transporta del interior de la célula a la luz gástrica por un canal específico y regresa al citosol por una bomba de protones y potasio, la secreción neta resultante es el ácido clorhídrico, el cual proporciona el medio adecuado para la acción de la pepsina. En el estómago, el ácido clorhídrico segregado reduce el pH de 1 a 2, con la consiguiente desnaturalización de las proteínas de la dieta. La desnaturalización despliega las cadenas polipeptídicas y hace que las proteínas sean más accesibles a las proteasas. Además, las células parietales de la mucosa gástrica secretan pepsina, que se libera en forma de su precursor inactivo, el pepsinógeno, y esta se activa mediante una reacción intramolecular de autoactivación a un pH por debajo de 5 o por la pepsina activa, que vendría siendo una reacción de autocatálisis. Los principales productos de la digestión de las proteínas por la pepsina son fragmentos peptídicos y algunos aminoácidos libres. Los productos de la digestión proteica del estómago estimulan la liberación de colecistocinina en el duodeno, desencadenando la liberación de las principales enzimas digestivas por parte del páncreas, así como la contracción de la vesícula biliar para la liberación de la bilis. La secreción del jugo pancreático está regulado por vía nerviosa y por vía hormonal. Estas vías actúan de manera sinérgica. El nervio vago interviene en la secreción pancreática a través de su neurotransmisor, la acetilcolina, la cual estimula la secreción de las enzimas contenidas en el jugo pancreático. La secretina y la colecistocinina son hormonas reguladoras de la secreción del jugo pancreático. La acidificación de la porción superior del duodeno al entrar en contacto con el jugo gástrico es el estímulo para que se dé la liberación de la secretina. Esta secretina viaja del duodeno al páncreas vía sanguínea, donde provoca un aumento del AMP cíclico y estimula la liberación de un jugo pancreático con una baja concentración de enzimas, pero con el contenido normal de electrolitos. Los ácidos grasos y los monoacilgliceroles resultantes de la digestión de lípidos presentes en la parte superior del intestino delgado son el principal estímulo para que se dé la liberación de la hormona colecistocinina. La colecistocinina estimula la secreción de enzimas del jugo pancreático y potencia el efecto estimulante de la secretina. El calcio es el mediador de la acción de esta.
Es importante mencionar la potenciación entre las dos hormonas y el neurotransmisor. La secretina aumenta los efectos de la acetilcolina y la colecistocinina a su vez incrementa los efectos de las otras dos moléculas. El páncreas desempeña dos funciones diferentes. Tenemos que tiene una función exócrina, en la cual segrega enzimas digestivas a través del conducto pancreático, y una función endócrina, que se encarga de la secreción de insulina, glucagón y otras hormonas a partir de los islotes pancreáticos. Las enzimas proteolíticas son liberadas desde el páncreas como zimógenos inactivos, de manera similar al pepsinógeno. La enteropeptidasa duodenal convierte el tripsinógeno en tripsina activa, y esta enzima es capaz de sufrir autoactivación. También activa el resto de los zimógenos pancreáticos como la quimiotripsina, la elastasa y la carboxipeptidasa A y B. Dada esta acción principal de la tripsina para la activación de otras enzimas pancreáticas, su actividad está controlada al interior del páncreas y de los conductos pancreáticos por un péptido inhibidor de bajo peso molecular. ¿Por qué es importante de que las enzimas pancreáticas sean secretadas como zimógenos? Esto es para que se impida a nivel de páncreas que proteasas potentes como la tripsina destruyan el páncreas por un proceso que es conocido como autodigestión. La tripsina es sin de las proteínas en residuos de arginina y lisina, la quimiotripsina en residuos de aminoácidos aromáticos y la elastasa en aminoácidos hidrofóbicos. El efecto combinado de estas enzimas pancreáticas es producir una abundancia de aminoácidos libres y de péptidos de bajo peso molecular, con una longitud aproximada de 2 a 8 residuos. En asociación con la secreción de proteasas, el páncreas también produce cantidades importantes de bicarbonato de sodio. Este lo que hace es que neutraliza el contenido ácido del estómago a medida que pasan al duodeno, favoreciendo así la actividad de la proteasa pancreática. Las exopeptidasas, que son producidas por las células del epitelio intestinal, actúan dentro del borde en cepillo y en la célula. Las aminopeptidasas ubicadas en el borde en cepillo liberan un aminoácido por vez desde el extremo amino de los péptidos, y estas actúan sobre los péptidos pequeños que son absorbidos por las células. La acción conjunta de las enzimas proteolíticas producidas tanto por las células del estómago, el páncreas y el intestino cortan las proteínas de la dieta en aminoácidos. Las enzimas digestivas se digieren a sí mismas, al igual que a la proteína de la dieta, y también digieren a las células intestinales que regularmente se desprenden hacia el lumen intestinal. Estas células se reemplazan por células que maduran de las células precursoras en las criptas duodenales. Así tenemos que los productos finales son aminoácidos libres y dipéptidos y tripéptidos, que a continuación pueden absorberse a través de la membrana del enterocito mediante un transporte mediado por transportador específico. Los dipéptidos y tripéptidos se hidrolizan posteriormente hasta sus aminoácidos constituyentes dentro del enterocito. El paso final es la transferencia de los aminoácidos libres desde el enterocito hasta la sangre portal. Los aminoácidos se absorben desde el lumen intestinal a través de sistemas secundarios de transportes activos dependientes de sodio y a través de la difusión facilitada. Los transportadores independientes de sodio están presentes en la superficie vasolateral, permitiendo el transporte facilitado de aminoácidos hacia la vena porta. A partir de los estudios de transportadores y de estudios genéticos, se han descrito por lo menos 6 sistemas de simportadores para la captación de L-aminoácidos desde la luz intestinal. Entonces tenemos al simportador de aminoácidos neutros para aminoácidos con cadenas laterales cortas o polares, al simportador de aminoácidos neutros para las cadenas laterales aromáticas o hidrofóbicas, al simportador de iminoácidos, el simportador de aminoácidos básicos, el simportador de aminoácidos ácidos y el simportador de aminoácidos. Estos sistemas de transporte también se encuentran en los túbulos renales, y los defectos en su estructura molecular pueden provocar diferentes enfermedades. Los aminoácidos tienden a ser absorbidos desde el lumen del intestino delgado, principalmente por proteínas transportadoras semiespecíficas dependientes de sodio, que están en la membrana luminal de las células intestinales del borde en cepillo, de manera similar al que se encuentra en el transporte de carbohidratos. El cotransporte de sodio y el aminoácido de fuera de la membrana apical al interior de las células es conducido porque hay una baja concentración intracelular de sodio.
Esto resulta en el bombeo del sodio hacia afuera de las células por una sodio-potasio ATPasa ubicada en la membrana serosa. Así, el mecanismo de transporte primario es la creación de un gradiente de sodio, en cuanto el proceso de transporte secundario es el acoplamiento de los aminoácidos al influjo del sodio. Este mecanismo lo que permite es que las células concentran aminoácidos desde el lumen intestinal. Los aminoácidos son transportados fuera de las células hacia el fluido intersticial, principalmente por transporte facilitado en la membrana serosa. Otro sistema de transporte que se puede mencionar es el ciclo del gamma-glutamilo. Este es necesario para la síntesis de glutatión, un compuesto que protege a las células del daño oxidativo. Inicialmente, cuando fue descubierto, se pensaba que este ciclo era importante en el transporte de aminoácidos, pero en realidad su participación en el transporte de aminoácidos se limita más que todo al rescate de cisteína. Las enzimas del ciclo están presentes en muchos tejidos, aunque algunos tejidos carecen de una o más de las enzimas del ciclo. En este caso, los aminoácidos extracelulares reaccionan con glutatión en una reacción catalizada por una transpeptidasa que se encuentra presente en la membrana celular. Esto genera un gamma-glutamilaminoácido que viaja a través de la membrana celular y libera el aminoácido en el interior de la célula. Los otros productos de estas dos reacciones se convierten nuevamente en glutatión. Las reacciones que convierten el glutamato en glutatión en el ciclo del gamma-glutamilo son las mismas reacciones requeridas para la síntesis de glutatión. Las enzimas para la síntesis de glutatión, pero no las transpeptidasas, se encuentran en casi todos los tejidos. La oxoprolinasa tampoco está presente en muchos tejidos, entonces el papel más importante de esta vía es el de la síntesis de glutatión a partir de glutamato, cisteína y glicina. El glutatión también está involucrado en reducir compuestos como el peróxido de hidrógeno. También protege a las células, particularmente a los eritrocitos, del daño oxidativo a través de la formación del glutatión oxidado, que está constituido por dos residuos de glutatión conectados por una unión disulfuro. Ya que hablamos acerca del papel que juega el ciclo del gamma-glutamilo en la producción del glutatión, que es una molécula muy importante en la prevención del estrés oxidativo, y ya que mencionamos el peróxido de hidrógeno, es importante hacer de su conocimiento acerca de las especies reactivas de oxígeno. Estas son producidas como una consecuencia del metabolismo aeróbico fisiológico normal. La cadena transportadora de electrones, los peroxisomas, la NADH oxidasa, la oxidonitrico sintetasa desacoplada, la citocromo P450, son algunas de las fuentes más importantes de especies reactivas de oxígeno. A bajas concentraciones, las especies reactivas de oxígeno son participantes esenciales en la señalización celular, la inducción de respuesta mitogénica, la defensa contra agentes infecciosos. El exceso de especies reactivas de oxígeno puede alterar la función celular normal y promover el daño irreversible a lípidos, ácidos nucleicos y proteínas celulares. Por lo tanto, lo que nos preocupa es el desbalance entre la producción de estas especies y el sistema de defensa antioxidante. Esto tiende a ocasionar, o bueno, termina ocasionando una ruptura de la función celular y un daño. La mayoría de especies reactivas de oxígeno se genera a nivel mitocondrial. Como ya hemos hablado, bueno, o más bien se ha hablado en las discusiones acerca de la cadena transportadora de electrones, la mayoría de radicales superóxido son producidos en el complejo 1 y 3 de la cadena. El radical superóxido es el que da origen a los demás, bueno, a las demás especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, el radical peroxilo y entre otros. El depósito de aminoácidos dentro de las células se genera simultáneamente de los aminoácidos que ingresan por la dieta y de la degradación de las proteínas existentes dentro de la célula. Todas las proteínas dentro de las células tienen una vida media. ¿Qué es una vida media? Estamos hablando del tiempo en el que el 50% de la proteína que fue sintetizada en algún momento en particular se habrá degradado. Algunas proteínas tienen vidas medias que son cortas. Estamos hablando de vidas medias de 5 a 20 minutos. En cambio, otras proteínas están presentes por periodos extensos, con vidas medias de muchas horas o hasta de días incluso. Así, las proteínas son continuamente sintetizadas y degradadas en el cuerpo por medio de una variedad de sistemas enzimáticos.
Algunos ejemplos de proteínas que experimentan extensas síntesis y degradaciones son la hemoglobina, las proteínas musculares, las enzimas digestivas y las proteínas de las células que se desprenden del tracto gastrointestinal. Las proteínas también se reciclan dentro de las células. Las diferencias, por ejemplo, en la composición de los aminoácidos de las diversas proteínas del cuerpo, el amplio intervalo en los tiempos de recambio y el reciclaje de aminoácidos son algunos de los factores que nos ayudan a determinar qué aminoácidos específicos se requieren y la cantidad de proteína total que requerimos en la dieta. Por tal motivo, en algún momento se pensó en la existencia de una especie de almacén, al cual denominamos como fosa o fondo intracelular de aminoácidos. Eh, ¿Qué significa esto? Pues más bien esto es la representación de la fracción de aminoácidos que se encuentra disponible para el uso inmediato metabólico por parte de las distintas células del organismo. Los requisitos de la proteína pueden ser determinados por medio de la medición del balance de nitrógeno. El estado de la nutrición proteica puede determinarse midiendo la ingesta dietética y la producción de compuestos nitrogenados en el cuerpo. Aunque también los ácidos nucleicos contienen nitrógeno, en sí la proteína es la principal fuente dietética de nitrógeno y la medida de la ingesta total de nitrógeno da una buena estimación de la ingesta de las proteínas. La diferencia entre la ingesta y la producción de compuestos nitrogenados es lo que conocemos como equilibrio del nitrógeno o balance nitrogenado. Se pueden definir tres estados. Tenemos el estado de equilibrio, que vendría siendo el caso de un adulto sano, en el cual la entrada es igual a la producción de nitrógeno y esto no cambia el contenido corporal total de la proteína que se encuentra en el organismo. Luego tenemos el balance nitrogenado positivo. Un ejemplo podría ser un niño que se encuentra en crecimiento o una mujer embarazada o una persona que se encuentra en recuperación de la pérdida de proteínas. En este caso, la excreción de compuestos nitrogenados es menor que la ingesta en la dieta y existe una retención neta de nitrógeno en el cuerpo en forma de proteína. Por último, el balance nitrogenado negativo. eh, Podríamos ejemplificarlo en el caso de la respuesta a un trauma o una infección o si la ingesta de proteína es inadecuada para poder satisfacer los requerimientos. Entonces, en este caso, existe una pérdida neta de nitrógeno proteico en el cuerpo. Entonces, estamos hablando de que la excreción es mayor que la ingesta. Por lo tanto, estamos hablando de un balance nitrogenado negativo. Por otra parte, una alta ingesta de proteína no conduce a un balance nitrogenado positivo. Aunque aumenta la tasa de síntesis de proteínas, también aumenta la tasa de proteínas en el catabolismo, a manera de mantener el equilibrio nitrogenado. Pero esto conlleva a una mayor tasa de recambio proteico. Tanto la síntesis de proteínas como el catabolismo son costosos en cuanto al ATP, y este aumento en la tasa de recambio proteico vendría a explicar el porqué en el incremento de la termogénesis que es inducida por esta dieta, que se ve más que todo en las personas que tienen una alta ingesta proteica. En el caso de atletas y fisicoculturistas, desde el punto de vista bioquímico, hay poca o ninguna evidencia que requieran grandes cantidades de proteína. En sí, solo necesitan consumir más de una dieta normal que proporcione alrededor del 14% de la ingesta de la energía a partir de las proteínas. Esto sería lo que proporcionaría más que suficiente proteína para la síntesis de proteína muscular. El requisito principal, más que todo, está en la ingesta de alimentos con alto contenido energético. Anteriormente estuvimos ejemplificando los casos de balance nitrogenado positivo y negativo. En el caso de los niños que se encuentran en crecimiento, ¿por qué el balance nitrogenado positivo? Pues esto es más que todo a que hay un aumento en la cantidad de proteínas que existe en el cuerpo y además el requerimiento es proporcionalmente mayor que el que tienen los adultos. También mencionamos trauma o cirugía o algún otro tipo de enfermedades, pero lo que sucede es que en estas situaciones existe una pérdida de proteína corporal en respuesta al trauma y a la infección. Una de las reacciones metabólicas a un trauma mayor, como por ejemplo una quemadura, una extremidad rota
o una cirugía es el aumento en el catabolismo proteico, o más que todo el catabolismo de proteínas tisulares, tanto en respuesta a las citocinas y hormonas que se producen, como también como resultado de la excesiva utilización de treonina y cisteína en la síntesis de proteína de la fase aguda. Alrededor del 6 al 7% del total de la proteína corporal puede perderse durante los 10 primeros días, desde que acontece ya sea el trauma o el proceso quirúrgico. El reposo prolongado en cama da como resultado una pérdida considerable debido a que hay una atrofia muscular. Entonces, la pérdida de proteína se reemplaza durante la convalecencia cuando hay un balance de nitrógeno positivo. Y esto vendría siendo el caso de los atletas. Una dieta normal sería la adecuada para permitir esta síntesis de proteínas de reemplazo. Cabe destacar que el requerimiento no solo es de proteínas, sino también de aminoácidos específicos. No todas las proteínas son nutricionalmente equivalentes. Existen mayores cantidades de algunas que de otras que son necesarias para mantener el equilibrio del nitrógeno, porque diferentes proteínas contienen diferentes cantidades de los diversos aminoácidos existentes. El requerimiento del cuerpo de los aminoácidos está en proporciones correctas para reemplazar las proteínas del tejido. Entonces así podemos dividir a los aminoácidos en dos grupos, en esenciales y no esenciales. De esta forma, estamos hablando de que son 9 aminoácidos esenciales o indispensables que no pueden ser sintetizados en el cuerpo. Estamos hablando de la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina. Si uno de estos es insuficiente o inadecuado, entonces de manera independiente a la ingesta total de proteína no será posible mantener el balance de nitrógeno porque no habrá suficiente de ese aminoácido para la síntesis de proteínas. De forma que dos aminoácidos, la cisteína y la tirosina, se pueden sintetizar en el cuerpo, pero solo a partir de precursores de aminoácidos esenciales. La cisteína a partir de la metionina y la tirosina a partir de la fenilalanina. Las ingestas en la dieta de la cisteína y la tirosina afectan así los requerimientos para la metionina y la fenilalanina. Los restantes 11 aminoácidos en las proteínas son considerados como no esenciales o prescindibles porque estos pueden sintetizarse siempre que hay suficiente proteína total en la dieta. Si uno de estos aminoácidos se omite de la dieta, el balance de nitrógeno aún puede ser mantenido. Sin embargo, solo 3 aminoácidos, estamos hablando de la alanina, el aspartato y el glutamato, se pueden considerar realmente dispensables, porque estos pueden ser sintetizados por transaminación de intermediarios metabólicos comunes, como son el piruvato, el oxaloacetato y el cetoglutarato. Los aminoácidos restantes se consideran como no esenciales, pero bajo algunas circunstancias el requerimiento puede superar la capacidad de dicha síntesis. La concentración sanguínea de cada uno de los aminoácidos se mantiene dentro de los límites a pesar de la gran carga de aminoácidos que se recibe después de la ingestión de las proteínas. Por esto el organismo cuenta con mecanismos activos para captar o donar aminoácidos, y esto depende de las condiciones metabólicas en las que se encuentra el cuerpo. Los principales órganos que se encargan de mantener la concentración de los aminoácidos circulantes son el tracto digestivo, el hígado, el músculo, el riñón y el cerebro. Por la vía porta, los aminoácidos absorbidos alcanzan el hígado, donde algunos son retenidos y otros son liberados a la circulación. Los aminoácidos ramificados, como la valina, la isoleucina y la leucina, constituyen menos del 20% de los aminoácidos que son ingeridos, pero comprenden por lo menos el 60% del total de aminoácidos que son liberados por el hígado y que son captados por el tejido muscular, donde son posteriormente metabolizados. Mientras, el hígado libera aminoácidos ramificados. De forma simultánea recibe un aporte pequeño pero continuo de alanina, del propio músculo y del riñón. El músculo también provee de glutamina al riñón y al tracto digestivo y de valina al cerebro. En un ayuno de más de 12 horas se establece una situación diferente en el intercambio de aminoácidos entre los órganos. El músculo provee de aminoácidos a los otros tejidos. Del total de aminoácidos que libera el tejido muscular, 50% son alanina y glutamina. La alanina es captada por el hígado y la glutamina por el riñón y el tracto digestivo. A su vez, el hígado recibe alanina proveniente del tracto digestivo, así como alanina y serina de origen renal.
Las proteínas son sintetizadas y degradadas de forma continua en las células, y existe una gran variedad de proteasas que llevan a cabo esta función, entre las que podemos mencionar las proteasas lisosomales y la vía del ubiquitina proteosoma. Los lisosomas participan en el proceso de autofagia, en el que los componentes intracelulares son rodeados por membranas que se fusionan con lisosomas y se da el proceso de endocitosis. La autofagia es un proceso complejo que está regulado, en el cual el citoplasma es secuestrado en vesículas y es liberado a los lisosomas. En los lisosomas, la familia de proteasas llamadas catepsinas degradan las proteínas ingeridas en aminoácidos individuales. Los aminoácidos reciclados pueden entonces abandonar el lisosoma e incorporarse con los aminoácidos de la posa intracelular. En sí, lo que hace las proteasas lisosomales es que permiten que las proteínas viejas se reciclen y los nuevos aminoácidos liberados se utilicen para la síntesis de nuevas proteínas, lo que hace a la célula sobrevivir las condiciones de inanición. Ahora bien, hablemos de la vía ubiquitina-proteosoma. La ubiquitina tiene como blanco a las proteínas intracelulares y para su degradación esta se une equivalentemente al grupo alfa-amino de los residuos de lisina. Esto se logra a través de un sistema de 3 enzimas que une a la ubiquitina a las proteínas diana o blanco para que sean degradadas posteriormente. Usualmente la proteína blanco es poliubiquitinilada, que es un proceso en el cual las moléculas adicionales de ubiquitina se agregan a las ya existentes de esta, formando una larga cola de ubiquitina en la proteína diana. Luego de que la poliubiquitinilación está completa, se libera la proteína blanco del complejo de 3 enzimas y esta es dirigida al proteosoma a través de una variedad de mecanismos. Se conoce como proteosoma a un complejo con actividad de proteasa que degrada la proteína blanco, liberando la ubiquitina intacta para que pueda ser nuevamente marcada para su degradación. El proteosoma básico es un complejo proteínico cilíndrico de 20 subunidades que contienen múltiples sitios proteolíticos internos. La hidrólisis de ATP se usa para desdoblar la proteína etiquetada y empujarla hacia el núcleo del cilindro. El complejo es regulado por 4 diferentes tipos de partículas reguladoras que se conocen como complejos capuchón, que unen a la proteína ubiquitinilada, que es un paso que requiere ATP, y las entrega al complejo. Luego de que la proteína diana se degrada, la ubiquitina se libera intacta y se recicla. Los aminoácidos resultantes se unen a la posintracelular de aminoácidos libres. Muchas proteínas que contienen regiones ricas en aminoácidos como prolina, glutamato, serina y treonina tienen vidas medias cortas. Estas regiones se conocen como secuencias PEST, basadas en las abreviaciones de una de las letras usadas para estos aminoácidos. La mayor parte de las proteínas que contienen PEST son hidrolizadas por el sistema de la ubiquitina proteosoma. A grosso modo, lo que sucede en la vía ubiquitina proteosoma es que las proteínas citoplasmáticas elegidas para el recambio se enlazan de forma covalente a la pequeña proteína conocida como ubiquitina, que luego interactúa con un gran complejo de proteínas, que es el proteosoma, para posteriormente degradar la proteína en un proceso dependiente de ATP. Los aminoácidos participan en la formación de múltiples moléculas nitrogenadas que son de gran importancia fisiológica, entre las que podemos mencionar las bases púricas y pirimidínicas, la creatina, los grupos hemo, la etanolamina y colina, sustancias pigmentadas, vitaminas, péptidos y múltiples transmisores intracelulares. Los nucleótidos tienen una amplia variedad de funciones en todas las células. Son los precursores del ADN y el ARN, y hay 2 tipos de rutas metabólicas que conducen a la formación de estos: las rutas de novo y las de recuperación. En cada vía, un aminoácido es un precursor importante. La glicina es el precursor para las purinas, estamos hablando de la adenina y la guanina, y el aspartato es el precursor para las pirimidinas, la citosina, la timina y el uracilo. La creatina presente en el músculo, el cerebro y la sangre, su derivado fosforilado o fosfocreatina y la creatinina, que es su forma de excreción, constituyen un grupo de sustancias que resultan muy importantes tanto para la bioquímica como para la medicina. La biosíntesis de la creatina incluye la combinación de moléculas de 3 aminoácidos. Estamos hablando de la glicina, la arginina y la metionina. El derivado fosforilado de la creatina,
que es la fosfocreatina, es un compuesto de alta energía en el que se almacena la energía derivada del ATP. La forma de excreción de la creatina es un anhidro interno llamado creatinina, que es eliminada en la orina en cantidades de 1 a 2 gramos diarios. En la sangre la creatinina puede alcanzar cifras de 1 a 2 miligramos por 100 ml y suele elevarse cuando existen obstrucciones urinarias o disfunciones renales. Su ascenso en la sangre por encima de 5 miligramos ya estaría indicando una patología más grave, podría indicarnos una insuficiencia renal. Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos que se encuentran en todas las membranas celulares y se disponen en forma de bicapas lipídicas. Pertenecen al grupo de lípidos que derivan del glicerol y tienen estructuras muy similares a los triglicéridos. Se diferencian de estos porque contienen una molécula de ácido ortofosfórico, cuyos grupos fosfatos siempre se encuentran unidos a otras moléculas. Así tenemos que cuando este está unido al aminoácido colina se forma la fosfatidilcolina o lecitina. Cuando se une a un aminoácido como la serina, se forma la fosfatidilserina y cuando está unido con la etanolamina, se forma fosfatidiletanolamina. La fosfatidilcolina es el lípido o fosfolípido, más bien, más abundante en los diferentes tejidos corporales. Esta es importante en el proceso de señalización celular mediado por membrana. Podemos ejemplificar en el caso del catabolismo de la fosfolipasa D, que está mediado por la fosfatidilcolina. Esto produce ácido fosfatídico y colina. Estos dos son importantes segundos mensajeros de lípidos implicados en varias vías de señalización. Por ejemplo, en la amplificación de cascadas de señalización que son necesarias tanto para la supervivencia y el crecimiento. Con respecto a los grupos hemo, ya hemos hablado anteriormente de ellos. El primer paso en la síntesis de los grupos hemo es la condensación entre la glicina y el succinilcoenzimo A. Las hemoproteínas están involucradas en un amplio espectro de funciones biológicas que incluyen la unión al oxígeno, el metabolismo del oxígeno y la transferencia de electrones. Por ejemplo, en este caso como grupos prostéticos de los diferentes citocromos que forman parte de la cadena transportadora de electrones. Tanto la fenilalanina como la tirosina son precursores de sustancias pigmentadas conocidas como melaninas. La melanina es la sustancia encargada de dar el pigmento a la piel. En los seres vivos, las melaninas se presentan unidas a proteínas, formando las melanoproteínas. Estas son importantes ya que juegan un papel en las diferentes patologías de la piel. Así tenemos el melanoma, que es un tipo de cáncer de piel que aparece cuando los melanocitos, que son las células productoras de melanina, crecen de forma descontrolada. Por el contrario, la falta de melanina causa el albinismo, que es una enfermedad congénita caracterizada por la falta de pigmento en la piel y en los apéndices cutáneos. La síntesis de péptidos pequeños como la oxitocina, la vasopresina o el glutatión se lleva a cabo de manera directa. Por ejemplo, la síntesis del glutatión se efectúa en dos etapas a partir de sus tres aminoácidos componentes, que son el glutamato, la cisteína y la glicina. Cada etapa implica la formación de una unión peptídica con energía proporcionada por el ATP. Con respecto a la síntesis del glutatión, ya hablamos un poco de ello a partir del ciclo del gamma-glutamilo. Con respecto a los transmisores intracelulares, los más importantes son de tipo hormonal y nervioso. Los neurotransmisores son pequeñas moléculas difusibles que se secretan en la sinapsis, que son sitios especializados donde se ponen en contacto dos neuronas. Una libera el neurotransmisor que viaja hacia la otra célula de la sinapsis, ocasionando un cambio eléctrico en su membrana. Así, los neurotransmisores generan señales de una célula a otra. Se destacan los siguientes. La acetilcolina, que se forma a partir de la colina y el acetato del acetilcoenzimo A. La acetilcolina ha formado un papel importante a lo largo del desarrollo de esta clase, de la digestión y absorción de proteínas. Y luego tenemos a las catecolaminas, que son aminas secretadas por la médula suprarrenal y por las terminaciones de los nervios adrenérgicos. Las más importantes son la dopamina y la noradrenalina y la adrenalina, las cuales derivan de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. Luego tenemos a la serotonina,
que es un potente agente neurohumoral. Es un vasoconstrictor poderoso, estimulador del músculo liso y de la actividad cerebral. La serotonina se forma a partir del triptófano. También tenemos al gamma-aminobutirato, que se produce por la descarboxilación del glutamato y actúa en el sistema nervioso central como un transmisor de tipo inhibidor. Y por último, y no menos importante, para finalizar con los neurotransmisores, tenemos a la histamina. Esta se produce por la descarboxilación de la histidina y se almacena sobre todo en las células cebadas o mastocitos. Este no parece ser un transmisor en el sistema nervioso central, pero actúa en otros sitios del organismo. Se libera y muestra sus efectos en procesos de tipo anafilácticos y alérgicos. Así, la histamina causa distensión de los capilares, edema local y aumento del lecho vascular, lo que puede provocar malestar general e incluso puede llegar a generar choque. A lo largo de la degradación y la absorción de proteínas se pueden dar múltiples alteraciones en el organismo o múltiples enfermedades que limitan o inhiben o generan déficits en algunos de los procesos que nos ayudan a la degradación y absorción de proteínas. Algunas de las enfermedades o alteraciones que podemos encontrar son, por ejemplo, la fibrosis quística, que sucede más que todo en estos pacientes, lo que experimenta que es un bloqueo en el conducto pancreático. Entonces necesitan la ingestión oral de enzimas digestivas para que se pueda dar una apropiada degradación y absorción de nutrientes. En el caso de la cistinuria, hay una mutación en la proteína de transporte de membrana para aminoácidos básicos, incluida la cistina, la cual se expresa en los riñones y el intestino. Entonces se pueden desarrollar cálculos renales debido a esta alteración. El kwashiorkor, que es la desnutrición de proteínas y calorías, lleva a la degradación excesiva de proteínas en los músculos y a un edema. Y por último, la enfermedad de Hartnup es una mutación en la proteína transportadora de membrana para aminoácidos neutros, incluido el triptófano. Esta se expresa más que todo en los riñones y el intestino. Algunos pacientes pueden llegar a desarrollar síntomas similares a los de la pelagra debido a la falta de triptófano y una incapacidad para sintetizar cantidades adecuadas de NADP. Es importante hacer de su conocimiento que existen dos tipos de desnutrición. Ya hablamos un poco de kwashiorkor. Bueno, el marasmo puede ocurrir tanto en adultos como en niños. En cambio, el kwashiorkor solo afecta a los niños. La característica distintiva del kwashiorkor es que hay retención de fluido. Esto conduce a un edema e infiltración grasa del hígado. En cambio, el marasmo es un estado extremo de adelgazamiento. Estas manifestaciones se dan como resultado de un balance energético negativo prolongado, dado que no solo se han agotado las reservas de grasa del cuerpo, sino también se ha dado un desgaste del músculo y a medida que esta condición avanza hay pérdida de proteína tanto a nivel cardíaco, hepático y renal. Los aminoácidos liberados por el catabolismo de las proteínas tisulares se utilizan como fuente de combustible metabólico y como sustratos para la gluconeogénesis, para así poder mantener el suministro de glucosa para el cerebro y los glóbulos rojos. Como resultado de la síntesis reducida de proteínas, hay una respuesta inmune deteriorada. También hay un mayor riesgo de infección. Como dato interesante, podemos mencionar que es frecuente que el kwashiorkor se desencadene debido a una infección. Además de la deficiencia que existe ya de por sí en la nutrición debido a una pobre alimentación, también probablemente haya una disfunción de los diferentes nutrientes antioxidantes como el zinc, el cobre, los carotenos y la vitamina C y E. La respuesta a la infección conduce a la producción de oxígeno y radicales libres y este estrés oxidativo sobreagregado sería lo que termina desencadenando el kwashiorkor. De esta forma podemos concluir que la digestión consta de una serie de procesos que preparan los alimentos para su absorción. Las proteínas se hidrolizan hasta dipéptidos y tripéptidos y aminoácidos libres. Existen diversos sistemas de transporte superpuestos de aminoácidos en las células.
La degradación y síntesis de proteínas sucede continuamente en todas las células, y los defectos de estos mecanismos dan lugar a diversos síndromes de mala absorción e intolerancia alimentaria. Les adjunto la bibliografía que se utilizó para la realización de esta clase, que son parte de algunos de los libros que se les han compartido. De mi parte, eso sería todo. De verdad les agradezco mucho por su atención. Espero que la clase les sea de ayuda. Pasen un feliz día.